Bienvenidas a todas y todos. Agradecemos la participación de todas las personas aquí presentes para esta tercera mesa de co-creación del Protocolo de Prevención en Apertura y Transparencia ante Emergencias. Vamos a proceder al pase de lista. Bueno, primero la orden del día. La orden del día, como podrán ver en pantalla, vamos a pasar la lista. A continuación, recapitularemos las reglas de integración de la mesa y de votación. También se dará una lectura a los acuerdos establecidos en la segunda mesa de co-creación y a ver la imagen de la orden del día. Después de eso se brindarán las reglas de la mesa y habrá una primera ronda de intervención y una segunda ronda para aterrizar lo que son los acuerdos. Finalmente se votarán las reglas acordadas y por último se cerrará la mesa. Entonces ahora vamos a ir con el pase de lista. Gracias, Zule, si puedes cerrar ahí la pantalla. Y vamos a ir brevemente para ver si me pueden ir indicando si están. Sería Abril Ariadna Bonifaz, Alfredo Elizondo Rosales, Ana Corso. Ana Corso está por aquí. Ana Corso, sí. Aquí estoy. Gracias. Ana Lilia Cariño. Presente, aquí estoy. Gracias, Ana Lilia. Claudia Guzmán. Claudia Maldonado. Cintia Dehesa. Aquí estoy. Gracias, Cintia, bienvenida. También David Guzmán, Fabiola Navarro, Gabriela Telles, Ignacio Pérez de León. Buenos días, Gabriela. Ignacio Pérez de León. ¿Se encuentra presente con nosotros Ignacio? ¿No? A ver, Janet Aguirre Dergal, Juan Manuel Casanueva, Jocín Dupuy, Karina Salinas, Lorena Sánchez Ortega, Lourdes Morales. Hola, Lorena, sí, estoy aquí. Gracias, Lorena, bienvenida. Ludwin López, Madeline Ocadis. Buenos días. Ignacio Pérez de León, buenos días. Buenos días, Ignacio. María de Los Ángeles Estrada, Mariana Bello. Buen día. María. Gracias. Mari Carmen Nava Polina. Matilde Pérez. Representación de la comisionada. Gracias, Héctor. Matilde Pérez. Mónica Tapia. Matilde Pérez, bienvenida. Nayeli Ruiz. Buenos días a todos. Buenos días, Nayeli. Rafael Valenzuela. Aquí estoy presente. Buen día a todos y a todas. Gracias, buen día. Raúl Cázares Urban. Rolando Tinoco. Rolando sí está. Sí. Cecilia Castro. Tania Macedo. Presente, buenos días. Buenos días, Tania.
Y Rafael Humberto Marín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Entonces, habiendo tomado lista, les comento que tenemos de las participaciones del día de hoy, el 15% de academia, y otro 15% de sociedad civil, 23% de sistemas estatales, 38% sujeto obligado y 8% de órgano garante. Voy a compartir la pantalla donde se podrán apreciar los porcentajes, o sea, de participación por sector. Ahí todos la ven. Tenemos un 54% de representación de sociedad civil y un 46% de sujetos obligados y órganos públicos, ¿no? Órganos garantes. Entonces, con este resultado podemos dar inicio a la mesa. En el siguiente orden de ideas, vamos a recapitular lo que es la lectura de las reglas de integración de la mesa y de la votación. Como parte de las reglas de integración de la mesa, se buscará que la integración, o sea, de estas mesas, puedan estar representadas al menos entre el 70% y el 60% del total de actores invitados de la sociedad civil y académica, y entre el 40 y el 30% del total de actores invitados de sujetos obligados y órgano garante. Es importante señalar que las reglas son colaborativas y pueden adaptarse en un momento posterior, tomando en cuenta la nueva realidad que pueda presentarse. En el caso de que algún invitado no pueda estar presente en alguna de las mesas, se les recuerda que pueden enviar a una persona representante y dar aviso a la Secretaría Técnica. Como parte de las reglas de votación y ponderación, las votaciones que se realicen durante la sesión serán en línea a través de la dirección electrónica www.menti.com y el código que solicita el portal será proporcionado en el momento que se lleve a cabo cada votación. Se emite un voto por actor presente en la sesión, es decir, que si en la sesión hay más de una persona participante que representa a un mismo actor, solo se emitirá un voto en representación. Para que el resultado se considere a favor, la suma de los votos podrá alcanzar al menos el 60% de aprobación. Para mayor detalle, les invitamos a consultar el documento de funcionamiento de las mesas de cocreación para el protocolo de prevención en apertura y transparencia ante emergencias, la cual puede ser consultada en la dirección electrónica que se les ha hecho llegar de manera previa. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los trabajos colaborativos del protocolo. Los participantes, es decir, todos, a partir de su experiencia y de los acuerdos establecidos en cada una de las mesas, trabajarán el documento de cascarón del protocolo para ir delineando la estructura del mismo, con el propósito de presentar los avances en cada mesa de cocreación. El equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México realizará el seguimiento a las aportaciones que las personas participantes realicen al documento antes señalado, con el objetivo de ir avanzando periódicamente. La Secretaría Técnica socializará los avances del documento colaborativo a los integrantes de la mesa. Cualquier inquietud que puedan llegar a tener algunos de ustedes durante el trabajo que realicen dentro de lo que es el cascarón de protocolo, pueden ponerse en contacto con alguno de los integrantes del equipo de Estado Abierto y pueden manifestarlo también a través del correo estadoabierto@infocdmx.org.mx. Bueno, damos por concluida esta parte y voy a ceder la palabra a Héctor Rubio, que va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Soledad. Muy rápido, agradecerles a todas la disposición nuevamente por estar esta mañana con nosotras y reiterar el espíritu eminentemente colaborativo de este ejercicio. Agradecemos las aportaciones que se hagan en los dos momentos que acabas de referir, tanto en estas mesas como directamente en el documento. Poco a poco nos acercaremos al resultado final. Nos gustaría también que nos acompañaran en los cortes que se den del propio documento. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por ser tan generosos y compartir disposición y tiempo.
Gracias, Héctor. Ahora lo que vamos a recapitular son las reglas, o sea, los acuerdos más bien, aprobados en la mesa anterior. Zule, si puedes compartir la imagen de los acuerdos. A ver, si no, a ver, ahí está, gracias. Bueno, los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos aprobados son 7 en la mesa anterior. El primero es construir 3 instrumentos para la promoción, divulgación y articulación de la información. Red ciudadana, comité multiactor que se active al inicio del protocolo para la toma de decisiones. Finalmente, la construcción de un observatorio ciudadano que opere de forma permanente. Como acuerdo número 2, se estableció contar con un diagnóstico de las capacidades de los sujetos obligados para implementar un protocolo de emergencia y ver de qué manera se puede llegar a un estado óptimo para que puedan cumplirlo. Como número 3, mapear actores que pueden intervenir ante distintas situaciones de emergencia y a partir de ello contar con mecanismos de actuación. Como número 4, prever mecanismos para el almacenamiento de la información y capacidades para digitalizar la misma. Como número 5, el protocolo debe tener cauces institucionales con el objetivo de que sea replicado en otras entidades. Finalmente, como número 6 sería definir en el protocolo los roles de diversos actores, contemplar criterios de actuación de los órganos garantes para no suspender la información en situaciones de emergencia. Y por último, definir la información que deberán estar cargadas en las plataformas como transparencia proactiva. Se debe realizar un mapeo previo de la información para definir los catálogos de información o perfiles de información de interés público que debe proporcionarse en las emergencias y contemple las necesidades de las personas. El mapeo debe estar ligado a cada uno de los eventos de emergencias específicos y debe ser flexible. Ahora bien, dado que no hubo una modificación a los textos de los acuerdos, no es necesario realizar una nueva votación porque estos ya quedaron aprobados en la sesión anterior, ¿sí? Por lo tanto, le voy a dar la palabra a Irán Sosa, que es la moderadora de la mesa, para que pueda continuar con la orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol, y gracias a todas y a todos por acompañarnos nuevamente. Les explico otra vez las reglas. Ahora es un poquito más dinámico, solamente vamos a tener 2 rondas, pero con la gran noticia de que en la primera ronda ya no voy a estar con el tiempo tan limitado para las personas participantes, vamos a tener un poquito más de tiempo. Entonces, pues bueno, como ya algunos saben, soy Irán Sosa, asesora de la comisionada Nava Polina del Info, y yo voy a ser entonces la moderadora. Les voy a leer rápidamente el objetivo de esta mesa, las reglas de participación y guiaré el uso de la voz. Ya les puse en el chat, ahí están ya las preguntas detonadoras y el objetivo como tal, pero lo vuelvo a decir. El objetivo de esta tercera mesa de cocreación es precisamente que entre todos definamos cuáles son las acciones de apertura en un momento específico, en el durante y en la etapa inmediata posterior a la emergencia. Lo anterior únicamente para sujetos obligados y órganos garantes en materia de acceso a la información. Eso es, nada más delimitar qué acciones de apertura deben y pueden tomar sujetos obligados y órganos garantes en la etapa durante la emergencia, cuando está ocurriendo. Las reglas de participación son muy sencillas. Hay que mantener las cámaras encendidas, mantener los micrófonos apagados cuando haya alguna intervención en curso, participar en la votación de los acuerdos, levantar la mano física o virtualmente. Allá hay una manita al lado de los micrófonos y las cámaras. Allá hay una manita y yo puedo ir anotando en una lista para la participación de todos y todas ustedes. Los acuerdos se tomarán por consenso y pues los que ya nos han acompañado por aquí, saben que estos son mis semáforos: primera llamada, ve cerrando la idea y tiempo agotado, sobre todo para ir respetando los tiempos de todos nosotros. Y pues bueno, la primera ronda justo va a ser de intervención de los participantes con el objetivo de abordar las acciones de apertura que podrán implementar durante la situación de emergencia los sujetos obligados y los órganos garantes. Esta primera ronda va a ser de 50 minutos. Aquí más o menos, bueno, van a tener cada participante como 7 minutos en total para exponer su idea.
La segunda ronda va a ser precisamente ya esta ronda de conclusión y cierre de ideas y definición de acuerdos. Y aquí las personas tendrán aproximadamente 3 minutos. Y finalmente ya viene la conclusión, donde otra vez la Secretaría Técnica nos lee los acuerdos y se votan, ¿va? Entonces, en ese sentido, las preguntas detonadoras son las siguientes. ¿Cómo se han vivido estos momentos de emergencia sin información? ¿Qué tipo de información es la primera que las personas y comunidades requieren saber? En términos generales, ¿cómo se imaginarían el momento idóneo en materia de acciones de apertura durante la emergencia para que los sujetos obligados y los órganos garantes publiquen cierta información? Entonces, comenzamos así con la primera ronda de intervención de los participantes con este objetivo: delimitemos entre todos estas acciones de apertura. ¿Hay alguien que ahorita quiera tomar la palabra? No sé si hay alguien ahorita que quisiera empezar la participación. Voy a ver. No sé, estaba viendo si había alguien con manita, pero no. Pues bueno, precisamente creo que este segundo momento es importante que entre todos vayamos poniendo. ¿Cómo? Bueno, en el cascarón que les compartimos, a los sujetos obligados les habíamos propuesto que desde antes, obviamente en la etapa previa, que hubiera una etapa de digitalización, con esa etapa previa ya construyeran un micrositio especializado, una especie también de oficinas virtuales, por si el edificio se llega a caer, se quema, si hay otra pandemia o lo que sea, que pueda haber una oficina, una especie de oficina virtual, ¿no? Claramente esto solamente le habla a cierta población que tiene acceso a temas digitales. Por otro lado, también habíamos puesto que se habilitara una oficina de atención ciudadana en la calle. Es decir, si no es el tema de una pandemia como la actual, la necesidad de sacar la oficina de atención ciudadana a la calle para poder dar atención a trámites, servicios, entre otros que puedan llegar a tener los sujetos obligados. Por otro lado, para los organismos garantes en materia de acceso a la información, habíamos puesto que deberían emitir exhortos y acuerdos sobre buenas prácticas de apertura institucional en situaciones de emergencia, así como acuerdos para garantizar el derecho de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y recomendaciones sobre lo que debe permanecer abierto. También habíamos puesto dar acompañamiento virtual a los sujetos obligados y ahí también a la iniciativa privada para que socialicen estas mejores prácticas de transparencia, es decir, no dejarlos o abandonarlos ahí a su suerte, sino dar todo este acompañamiento. También, desde luego, construir un micrositio especializado y también sacar la oficina de unidad de transparencia a la calle. Entonces, voy a ver el chat. No, eso ya. No sé cómo vieron esto, cómo ven, qué les parecen estas acciones de apertura propuestas. Naxieli, por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias. Quisiera empezar comentando un poco que yo tuve la experiencia en primera mano de que esta información no estuviera en un momento de emergencia y les cuento un poco así de manera muy rápida qué ocurrió. Cuando nosotros tuvimos un daño en el contexto del sismo, nadie sabía el orden en el que se tenía que contactar a cierta autoridad para poder determinar si un edificio tiene daño estructural o riesgo de colapso. A esta reunión. Entonces, eso realmente fue un proceso muy complicado. Había mucha confusión acerca de a dónde dirigirse, había también, hay que decirlo, muchos problemas de coordinación entre la autoridad, sobre todo en ese momento las delegaciones y el gobierno central. También entre el gobierno federal, particularmente en el Senapred y el gobierno de la Ciudad de México,
no se comunicaron entre sí. Es bastante conocido que no había comunicación entre ellos y que de hecho había problemas hasta de compartir directorios y de cosas de ese tipo. Entonces, una de las cosas que creo que son prioritarias para los sujetos obligados en este sentido es que todos los planes de emergencia tengan una versión pública en un micrositio en ese momento y que eso no se pueda quitar, porque yo creo que ellos han hecho un gran trabajo. Aquí está gente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que saben que han trabajado un montón en sus protocolos de emergencia y de continuidad de operaciones, pero esos protocolos no se conocen, o sea, no están abajo. Entonces, al momento de que está la emergencia, cuando tú te metes a la página del CENOPRED de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, no es eso lo que ves. Entonces, por ejemplo, esa parte sería absolutamente fundamental. Segundo punto, otra de las cosas que no estaban puestas allí eran los directorios de los profesionistas que podrían haber hecho estos dictámenes en momentos en los que no sabías ni siquiera si entrar al edificio era seguro o no. Entonces nos decían, bueno, pues contacta al ingeniero que conoces, contacta al Colegio de Arquitectos, contacta al Colegio de Ingenieros, contacta al Instituto para las Seguras Construcciones. Y nadie sabía en dónde buscar eso, en dónde estaban los directorios. Justo en ese momento había mucha confusión entre si los directorios con los DREOs y los CCs estaban en CEDUBI o si estaban en las páginas de SOCSE o del IE. Y total, era terrible encontrar siquiera el contacto de la persona que te podía atender en ese caso de emergencia. Entonces, por ejemplo, esos directorios que ahorita además tienen ciertas restricciones y todavía se caen los sistemas, no están actualizados, todavía restringen los datos de los profesionistas. Esas cosas, por ejemplo, no. Yo sí considero que tiene que haber una respuesta de estos sujetos obligados que guardan estos directorios de profesionistas, ¿no? Y tercer punto, y con eso concluyo, hay un montón de información de este tipo que está en un carácter ambiguo entre lo público y lo privado. Así como mencionamos ahorita que existen estos colegios de ingenieros y arquitectos y estos colegios ya están implementando ciertos convenios o acuerdos con el gobierno de la ciudad y diversas instancias, de repente estos directorios de los miembros de los colegios no son públicos porque ellos dicen, pues nosotros somos una organización de carácter privado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que creo que es reiterada en este tipo de cosas es que muchos de los argumentos para limitar el acceso a la información en emergencias y en estos contextos tiene que ver con esta ambivalencia de qué es información pública. Si, por ejemplo, estos auxiliares de la administración pública, notarios, DROs, CCs, te dicen, no, yo no te puedo dar la información porque es privada, porque pertenece a un órgano privado. Existe, por ejemplo, un comité asesor en seguridad estructural en la ciudad y no nos quieren dar la información porque dicen que es un órgano de carácter privado. Entonces, por ejemplo, esa parte sí habría como que resolverla, porque en momentos de emergencia no te puedes pelear a decir esto es privado o no. Tú necesitas saber si puedes entrar a un edificio o no. Y, por ejemplo, poniendo eso en contexto de la pandemia, un ejemplo que no es exactamente en ese mismo momento de emergencia o no es, quizás es un poco distinto, es el tema de los hospitales, ¿no? La ocupación hospitalaria, que ha sido un tema de gran polémica en el marco de la pandemia, implica que tú necesitas poder publicar los datos relativos a ocupación hospitalaria porque necesitas un lugar en un hospital. No necesariamente es porque quieras pelearte con algún órgano de gobierno, es porque tienes que saberlo, porque ir rápido a un hospital te puede salvar la vida. Entonces, por ejemplo, esas cosas creo que son cosas importantes para que los diferentes órganos garantes digan, a ver, el directorio de hospitales no lo puedo quitar, el directorio de CCs no lo puedo, el directorio o los convenios que se tengan con los colegios privados que representen una función pública no se pueden quitar, y así.
Entonces, por ejemplo, esa parte creo que podríamos iniciar con eso y después seguimos comentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Naxieli. Doy la bienvenida a la comisionada María del Carmen Nava Polina. Comisionada, ¿gusta ahorita tomar la palabra? Hola, sí, muchas gracias, Irán. Pues buenos días a todas y a todos. Una disculpa por incorporarme recién, pero es que estaba justo en otra mesa, entonces, bueno, ahí nos estamos dividiendo todas y todos. Les escucho, no les interrumpo. Muchas gracias. Por acá estamos. Muchas gracias, comisionada. Pues tengo en la lista para intervenir a Raúl Cázares y después a Rafael Valenzuela. Por favor, Raúl, te cedo la palabra. Gracias, Irán. Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio muy interesante. Hace una semana hicimos una rueda de prensa para presentar los avances del micrositio del COVID, y una de las preguntas fue el tema del porqué del micrositio, y la contestación que hicimos fue: ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos el micrositio y la información que tenemos ahí? En realidad no tendríamos nada. O sea, si no hubiera existido una iniciativa como esa, tendrías que andar investigando en los 105 portales de los sujetos obligados y estar buscando información. Obviamente nosotros, nuestra focalización se concentró en información presupuestal, de contratación pública, etcétera, ¿no? Porque la información técnica, médica y temas, obviamente, médicos, no la teníamos, pero creíamos que, somos del sistema anticorrupción, nuestro interés también va por el tema presupuestal. Entonces me parece que realmente hay mucha déficit de información y está muy desagregada, ¿no? Una de las cosas, y quiero ser reiterativo, es el tema que incluso ahorita el INAI acaba de impulsar y que ya está agarrando fuerza, es el tema de la contratación pública abierta. Me parece que el protocolo debe de considerar en algún momento que la información que se publique en cuestiones presupuestales y de ejercicio del gasto público debe de ser bajo un esquema de datos abiertos completamente, porque permite el escrutinio público y, por otro lado, permite a los entes públicos que se dedican a la fiscalización, en este caso los órganos superiores de fiscalización, la auditoría en tiempo real. Eso también es importante, porque eso también te permite tener que la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones sea menor. Por otro lado, nosotros acá en Quintana Roo tenemos el riesgo constante del tema de huracanes, entonces nuestra contingencia va por otro lado. Por ejemplo, la información que creo yo que es importante tener relacionada con este tema es, por ejemplo, ubicación de refugios, ¿no? Geolocalización de centros de salud y de hospitales, padrones de beneficiarios específicamente de la gente que realmente necesita un apoyo, ¿no? Y pasó también en Quintana Roo en este momento. Se han repartido en el número de despensas y no sabemos realmente si se les ha dado a la gente que lo necesita, porque no tenemos evidencia suficiente de que esa despensas o apoyo alimentario les llegue a las personas que realmente lo necesitan. O sea, no hay en este caso una aplicación que debería de saber, en el que a lo mejor no necesitas tener contacto con la persona, pero que sí, a lo mejor cuando entregas la despensa, con un código de barras, georreferencie esa despensa y diga aquí entregué una, y no vaya a ser que la hayas entregado en una colonia donde realmente no sabes que es una colonia de nivel económico con posibilidades, y pues en realidad ahí te da un foco rojo. Pero mi preocupación es el tema presupuestal, porque creo que al final es un tema que define el que las cosas le lleguen a la gente que realmente lo necesita. Y obviamente al final se resulta en que si salvas o no vidas con la toma de decisiones presupuestales. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahorita tenemos más tiempo, entonces si se quieren explayar un poquito más, no hay ningún problema. Son, como les dije, son 7 minutos en esta primera ronda.
Y bueno, cedo la palabra a Rafael, por favor, Rafael Valenzuela. No te escuchamos, Rafael. Creo que tienes apagado el micrófono. ¿No? Bueno, si no, seguimos entonces con Rolando Tinoco y ahorita que se incorpore otra vez Rafael le paso la palabra. Adelante, Rolando, por favor. No, tampoco te escuchamos. El microfonito está... Ya, ¿quién? Pero ahora no sé quién está hablando, ¿Rolando o Rafael? Soy yo, Rafael, pero... Ah, ok, entonces primero... Tampoco puedo activar, parece. Exacto, tampoco. Pero bueno, en lo que Rolando encuentra el microfonito, si quieres empezamos contigo, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Irán. Y bueno, gracias, saludos a Raúl que me antecedió en la voz. La intervención que quiero hacer va en función de la información para la toma de decisiones. Es decir, en qué medida estamos pensando en el usuario de la información y en el uso que hará de la información. El tema presupuestal, por ejemplo, es bien importante el tema presupuestal, coincido con Raúl, es fundamental para evitar que utilizando la tragedia se cometan situaciones de corrupción. Revisé el portal de datos abiertos de la Ciudad de México y me pareció sumamente completo. Se divide para el tema de COVID en salud pública, acciones de gobierno y gasto público. Se me hizo muy, muy completo. Sin embargo, no tiene toda la información y tampoco está garantizada una periodicidad en la actualización de la información. Entonces, eso es bien importante, que tengamos la certeza de si es lo último o no de lo que ahí se publica. Tenemos comedores sociales que dan servicio ante emergencia COVID, estaciones del transporte temporalmente cerradas, afluencia diaria en transporte público, sumamente importante. Algo que he notado a lo largo de los portales en materia de COVID es que no está vinculada a la información que tiene que ver con la educación, con los niños, en las escuelas. Ahí está fluyendo la información de manera informal y por otros medios que no son los portales. Habría entonces que tener, si bien es cierto, tampoco eso es malo, habría que tener muy, muy claras las líneas de comunicación oficial. Habría que tener muy, muy claro también el usuario de la información y distinguir a aquel que le interesa el uso de la información para decidir sobre asuntos escolares, asuntos de transporte, asuntos de salud, y también en aquellas instituciones que estamos interesados, o organizaciones, ciudadanos sin estar organizados, que nos interesa el tema y por lo tanto se promueve otro tipo de información. La información, justo cuando sucede una crisis, debe detonar, porque así está en un protocolo, la activación de portales, de líneas directas de comunicación, y desde los organismos garantes de transparencia me gustaría recomendar que cada 6 meses se tenga confirmadas la actualidad de lo que está en el protocolo previsto, líneas de emergencia, capacidades para abrir portales, datos que puedan subirse independientemente de que esté iniciando la crisis, lo que comentaba en la sesión pasada. Si tenemos una línea de tiempo generando datos abiertos que son de uso y consumo de ciudadanos, cuando se dispara la crisis es el primer, para la toma de decisiones de la autoridad, es lo primero que retomamos, los datos que están disponibles y los más actuales. Entonces tenemos que distinguir información para la toma de decisiones de la autoridad
de las organizaciones, ciudadanos interesados en temas de vigilancia y control externo, y ciudadanos que están interesados en lo cotidiano, en el día a día, transporte público, escuelas, lo decía ahorita Raúl, ante un huracán llego al refugio y resulta que no es refugio, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, que digamos estar anticipando el evento. Gracias, cierro micrófono. Muchas gracias, Rafael. Rolando, bueno, les leo cómo están las intervenciones. Tengo a Rolando. Yo quiero hablar también. Cecilia. Cecilia, te anoto, Cecilia, también. Bueno, Rolando, Matilde, Cecilia y Claudia, ¿verdad? Claudia también va. Perfecto, Claudia, te anoto. Entonces, Rolando, adelante, por favor. No te escuchamos. Pero no aparece tu micrófono silenciado. No. Bueno, seguimos en lo que se conecta otra vez Rolando con Matilde, por favor. Adelante, Matilde. Desde Fundar también nosotros iniciamos un ejercicio para Matilde, casi no te escuchamos. No sé si te pasa, igual pegar tantito más el micrófono. Sí. Por favor. ¿Está mejor ahora? Todavía un poquito bajo. A ver. Adelante. Bueno, desde Fundar también hicimos un ejercicio para poder rastrear qué información estaba disponible respecto a la emergencia sanitaria y ver, digamos, cómo se estaban tomando las decisiones en términos justo de contrataciones, de adquisiciones. Y bueno, un poco lo que nos sorprendió es que esta información pues no estaba disponible en los portales. En Compranet había algunas cosas, pero no se podía identificar qué cosas eran las que estaban vinculadas o qué insumos eran los que estaban vinculados a la emergencia sanitaria. Entonces, hemos estado revisando también los portales de varios, de todos los órganos garantes. Y un poco lo que hemos identificado es justo el tema de las políticas de transparencia proactiva, que en estos momentos se hace sumamente indispensable porque está la necesidad de contar con información sobre lo que está sucediendo en términos epidemiológicos, en términos de atención, en términos de disponibilidad hospitalaria, porque pues de esta información depende la vida de las personas, ¿no? Entonces, y bueno, también la necesidad de contar con información sobre qué programas sociales están aplicando, cuáles son los requisitos, cuáles son el tema de también de las compras, ¿no? Qué es lo que se está adquiriendo, cómo se está adquiriendo, bajo qué términos se están adquiriendo. Varios órganos garantes hicieron efectivamente exhortos a los sujetos obligados para efectos de que publicaran en sus plataformas información relativa a la emergencia, a las compras, a los programas sociales, ¿no? A todo lo que tuviera que ver con las decisiones que se estuvieran tomando. Sin embargo, revisando los portales y revisando los micrositios, vemos que pues los exhortos tienen como cierta limitante, ¿no? En términos de que no necesariamente van a ser acatados o respondidos por los sujetos obligados. Entonces, aquí pensamos que sí se tendría como que transitar a un tema justo de cómo se generan estas políticas de transparencia proactiva. Y el otro punto que queríamos colocar es el tema de la no suspensión del derecho de acceso a la información, ¿no? En realidad ya lo hemos venido como repitiendo en las anteriores sesiones, pero por el trabajo que hemos realizado de monitoreo y demás, pensamos que sí es sumamente importante de cómo se garantiza, digamos, el derecho de acceso a la información. La mayoría de los órganos garantes a nivel nacional
suspendieron los plazos para las solicitudes, para los recursos, para la carga de información de obligaciones de transparencia, y fueron muy pocos los órganos garantes que acordaron excepciones, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del InfoDF, que tuvieron una excepción referente a las solicitudes que tuvieran que ver con la emergencia sanitaria, y algunos otros respecto a los sujetos, la excepción se aplicó respecto a los sujetos obligados que realizan tareas esenciales. Entonces, pensamos que estas dos cosas sí son sumamente importantes. Uno, que sí se vayan, se vaya haciendo efectiva esta coordinación entre los sujetos obligados y los órganos garantes, justo para ir generando estas políticas de transparencia proactiva, y justo como en este punto, digamos, que estamos, pues el análisis de este protocolo justo es como para prevenir algo que está sucediendo ahora, ¿no? Y justo lo que está sucediendo ahora es que en gran parte del territorio nacional se suspendió el derecho de acceso a la información, ¿no? Por motivos de la emergencia sanitaria. Entonces pensamos que sí es importante que se puedan generar, digamos, algunas acciones previas justo para garantizar que durante estas emergencias, pues sí, la ciudadanía podamos contar con información, y eso realmente pues da pie justo pues a la transparencia, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, porque si entras a portales, algunos micrositios de algunos órganos garantes, hay portales con este tipo de información justo qué se está comprando, qué programas, qué municipios, cuántas personas beneficiados. Hay otros micrositios que no son tan buenos, y creo que en ese sentido sí tendría que hacerse también un protocolo o un prototipo más bien de micrositio, de decir, bueno, esto es lo que tendría que haber, ¿no? Porque en muchos casos están cargadas las solicitudes, pero no sabemos en realidad respondieron o no, porque el micrositio no da pauta. Hay otros micrositios que sí, o sea, te dice qué pregunta hicieron y además te dice qué le respondió el sujeto obligado. Entonces creo que esas cosas son las que en realidad pues hacen la diferencia en momentos como estos, porque la ciudadanía pues tiene confianza en la información que se está publicando, y además también por otra parte pues contrarresta todo el tema de las noticias falsas, ¿no? Porque finalmente hay un espacio, un lugar donde se está pues poniendo la información. Y también lo que nos sorprendió mucho en esta revisión es que justo muchos de los órganos garantes ni siquiera tienen información sobre noticias falsas, ¿no? Sobre qué hacer, como estrategias. Hay muchos que tienen infografías, que han hecho webinars, que han hecho como cosas para decir, bueno, esto es la noticia falsa, aquí hay información, asegurar un espacio donde haya información segura. Entonces creo que eso es como elemental, y ya lo decía Nacheli, en épocas de crisis o de emergencia sanitaria, el contar con información hace la diferencia, ¿no? Entonces pensamos que esas dos cosas son los pilares fundamentales como para prevenir el tema de las políticas de transparencia proactiva, y el tema de garantizar que en estas emergencias pues no va a haber una suspensión, que se va a valorar, digamos, en términos como lo hicieron algunos órganos, para decir, bueno, en estos vamos a hacer una valoración respecto a qué información sí tiene que estar disponible pese a la pandemia, y cómo se generan también las condiciones, porque también es pensar, digamos, en las condiciones de salud de los sujetos obligados. O sea, esa parte tampoco hay que quitarla de la mesa, sino más bien cómo se discuten pues estas acciones que garanticen la seguridad de quienes van a estar trabajando en estas respuestas, pero también garantizar el derecho de acceso a la información. Cierro con esto. Gracias. Muchísimas gracias, Matilde.
Muchas gracias por la aportación. Saludo a Aldo Trapero, el director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, que se acaba de integrar con nosotros. Hola Aldo, bienvenido. Y en ese sentido cedo la palabra a Rolando Tinoco. ¿Cómo estará tu micrófono? No sé, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, ahora. buenísimo. Okay. Adelante, bueno. Por favor. Me tocó ser invitado a formar parte del Consejo Regional de Salud, que está trabajando frente al COVID en 8 municipios acá en Chiapas, en la región fronteriza. ¿Qué es lo que quería compartir y por qué escribí lo que escribí? Parece que la información, partimos de un supuesto de que la información está dando cuenta de lo que está pasando. Y la información pues tiene que producir dato y ese dato tiene que caminar hasta llegar a un lugar donde después se vuelve disponible. Ya para cuando llegó, a lo mejor ese dato no es oportuno. Entonces hablaba de la calidad del dato y la oportunidad del dato para después decir, bueno, tenemos acceso a información, ¿no? Que surgió también la información. ¿Y por qué lo digo? Ok. ¿Cómo lo estamos viendo aquí? En Chiapas ayer se dijo que hay un 60 y tantos % de disponibilidad de camas generales entubadas. Tenemos 3 semanas en el municipio de Comitán, en el municipio de San Cristóbal y en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en donde están saturados los hospitales. ¿Quién le dota de información al gobierno federal? Pues son las unidades, como las unidades aplicativas, ¿no? Como dicen los municipios, las secretarías de salud. ¿Qué es lo que está pasando? De que persona que en este momento busca la información de dónde hay un hospital, una cama disponible, pues no, si se basa en los datos federales, no los produce la federación, los concentra y los devuelve. Pues ahí dice, pues tiene 6 camas disponibles en Chiapas, ¿no? Está, a donde llegues te van a recibir, pues no hay. Están desplazando, esto lo sé de primera mano, están desplazando personas enfermas de Palenque hasta Ocosingo, porque Palenque ya está saturado. Están desplazando de Comitán hacia Altamirano, porque Comitán ya está saturado. Están queriendo acceder a tanques de oxígeno. No hay tanques de oxígeno, los tanques de oxígeno están vacíos. Está costando vidas. Y el dato no es... El dato como lo intentamos entendiendo aquí y narrando aquí, pues pareciera que está disponible, que es certero y que es oportuno y que está y de a la mano de la población. Ya decía Rafael, creo, bueno, depende qué información. Ahorita en esta emergencia y en otras emergencias posterior al terremoto que nos decía Naxel y despuésito de un huracán, pues hay un tipo de información y de dato que se requiere. Y como es de vida o muerte, tiene que ser el de mayor calidad, ¿no? Y tiene que ser el más oportuno. La otra es, esos datos, y la apertura de los datos define políticas y acciones. Obviamente ayer se presentó a Chiapas con una gran cantidad de municipios en blanco. Y este consejo, bueno, todos los consejos regionales, pues empezaron desde hace una semana y media con los protocolos de nueva normalidad. Ok, según los datos que están circulando en ese protocolo, no solo estamos rojos, estamos guindas en Chiapas, pero en términos de toma de decisiones, se está decidiendo como si estuviéramos en naranja. Entonces, el dato no es nada más que existe el dato, es que es un dato que no sirve para una toma de decisión desde vida o muerte, sirve para una toma de decisiones administrativas protocolares. Ok. ¿Qué va a producir? Pues seguramente lo que está pasando en Quintana Roo, el repunte, ¿no? Lo más seguro. Y entonces una nueva, ¿cómo se llama? Bueno, una serie de toma de decisiones. Ese es un punto. El otro, el productor del dato, al final de cuentas, son personas en las unidades aplicativas, ¿no? Ya también lo estaban diciendo. Quien está produciendo dato podría ser el médico y la enfermera que llena el formato, que el formato pasa al que lo captura, el que lo captura, que lo manda. Bueno, ahorita estamos, por lo menos en el área médica, no tanto la general de urgencias, en esta región, trabajo social, enfermería,
40% se fueron a su casa por tener comorbilidades y ser población vulnerable. Quien está quedándose a trabajar se está enfrentando a condiciones muy difíciles de agotamiento. Y entonces está produciendo un dato en condiciones bastante complejas porque o atiende o llena los formularios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de quien produce el dato, debería de haber quien apoye en la producción del dato para buena toma de decisiones. El que está ejecutando, el que está atendiendo, el que está intubando, la que está, esa pues puede intentar llenar los formados, pero en una emergencia alguien tiene que estar produciendo buen dato y no tiene que ser quien está atendiendo. Entonces ahí debe de haber una figura de emergencia para producir un buen dato para tomar decisiones. Lo otro es la escala. Yo entiendo que el protocolo es para la Ciudad de México. Yo creo que se puede aprender muchísimo de ese protocolo para la Ciudad de México. Y a partir de ahí es muy complicado en un estado en un país tan, en un gobierno, bueno, en una nación tan centralizada, el hecho de que se pueda tomar decisiones más locales. La unidad territorial tendría que ser el municipio. El municipio, por ejemplo, donde vivo en Comitán, empezó a la detección temprana de casos cuando ya estaba saturado todo. Y podrían haber empezado al revés, ¿no? En una emergencia como esta, lo que se requiere es identificar los primeros casos, no identificar cuando ya estás en la fase comunitaria. Entonces, la unidad territorial tiene que ser algo muy importante porque es mucho más controlable. La decisión federalizada para unidades territoriales como municipios es absolutamente inoportuna para la toma de decisiones de vida, ¿no? Si la federación, con los datos que nosotros producimos, nos están diciendo que somos naranja, bueno, pues a lo mejor se debería más bien que los protocolos de emergencia activen en la dimensión territorial. En ese momento, los municipios, porque es la unidad básica mínima, deberían de ser los primeros que se activen, ¿no? Y por eso me interesa mucho que el ejemplo de la Ciudad de México pudiera ser compartido, porque si dependemos de la concentración de las jurisdicciones, 8 municipios lo pasan al Estado, el Estado lo pasa a la Federación lo devuelve a los estados y los estados deciden con eso, está cañón. Ya terminé. Muchas gracias, Rolando. Adelante, comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, Irán. Una disculpa que me interponga entre las participaciones que ya estaban registradas, pero me gustaría hacer algunos comentarios respecto a lo que han ido alcanzando de ideas, sobre todo posterior de haber escuchado a Rolando. Esto es fundamental, o sea, lo que comentaste respecto a quién tiene que generar el dato y quién está operando ante la emergencia. Y creo que ese es algo fundamental para poder contextualizar y sobre todo es uno de los argumentos principales de cómo, si bien las personas servidoras públicas sí tienen que resguardar su propia salud, pero hay formas y por dicha estamos pues ante el uso de tecnologías de información que podemos monitorear lo que los operadores están haciendo y generar información. Y en ese sentido, desde remoto, pues, o sea, ya realmente lo que ha puesto en la mesa esta pandemia es eso, o sea, ¿hasta dónde llega el gobierno electrónico? ¿Lo hemos utilizado o no? ¿Lo hemos activado o no? ¿Hemos sido creativas o no? O sea, realmente, claro, hay muchos retos de contar con un equipo de cómputo, con un celular inteligente, con una red, en fin, con conectividad. Pero definitivamente sí es algo crucial. Y bueno, quería también comentar respecto a la idea de trabajar en estas mesas para ir construyendo una propuesta de protocolo. No es de exclusividad de la Ciudad de México, claro. O sea, nosotros desde el Info de la Ciudad estamos como aportando la idea, ¿no? Bueno, ni siquiera la idea no es nuestra, o sea, es algo que ya viene
planteándose desde hace muchos años, pero digamos, sí el interés de conformar una mesa plural que acerque una propuesta, no solo para la capital del país, sino para prácticamente cualquier rincón de México, e incluso posteriormente se pueda llegar a aportar, a retomar en otros ámbitos, ya en redes internacionales, en fin, o sea, es una mesa colaborativa, ¿no? Y me parece que, claro, el que podamos atajar ante las emergencias con distintos recursos que tengamos a mano y distintas realidades, eso hace el común denominador de que este protocolo tiene que incluir pues distintos elementos que sean comunes a todas estas realidades que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en común? Que hay mujeres, que es un grupo vulnerable, que tenemos distintos tipos de uso de lenguajes, ¿no? Que es una realidad también en el país, o sea, cómo vamos a diversificar la información. Que tenemos también grupos poblacionales diferenciados hacia adultos mayores, hacia niñez, hacia adolescencia, y cómo vamos a acercar la información para que ellos puedan ser útiles con la información que se genera, ¿no? Y creo que comunes denominadores que tenemos, estemos hablando desde municipios, desde alcaldías, desde estados, incluso a nivel federal y nacional, cómo podemos sumar estos esfuerzos de visibilidad. O sea, justo la información que necesitamos por transparencia, en base a qué personas están trabajando ante esta emergencia, dónde están justo los albergues, los hospitales, estos protocolos de traslado de enfermos, y algo que se había comentado en mesas anteriores también, o sea, ¿cómo podemos hacer los cuidados desde casa, ¿no? Si no accedemos a un hospital por no cumplir con estar como en la última fase de emergencia de salud, ¿cómo sí podemos cuidarnos desde casa y qué necesitamos saber? En fin, creo que esto es lo que nos trae esta mesa tan oportuna y plural. Sería cuanto. Muchas gracias, Irán. Muchísimas gracias, comisionada. Gracias. Entonces, sigo con la lista. Seguiría Cecilia y luego Claudia. Y ya con eso cerraríamos esta primera ronda para pasar a la segunda. Adelante, Cecilia, por favor. Hola. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes. Bueno, mira, yo lo que he estado percibiendo es que necesariamente el gobierno no puede pretender asumir todo el control de la información cuando cada vez somos menos los que estamos como participando, ¿no? Y si lo vemos ahorita en la pandemia, donde la mitad o las 2/3 partes no están presentes en la institución físicamente por cuestiones diversas, pues se imaginarán cómo se opera en estos momentos, ¿no? Pero yo quiero trascender un poco más allá de este momento de la pandemia y como regresarme un poco a los sismos del 2017, donde, bueno, la forma de recopilar información, pues fue de diversas maneras, ¿no? La primera fue más bien ciudadana, y hubo muchos ejercicios ciudadanos de recopilación de información, como Ciudadanía 19S y demás, ante la ausencia de información institucional, ¿no? Entonces, yo creo que, y por otro lado, desde la institución, sí se recopilaba información a través de diversos formatos, pero estos formatos, pues, fueron diseñados desde hacía tiempo atrás, y solo tenían interés en el daño del inmueble, ¿no? Y no tanto en el daño de las personas, qué edad tenían, qué sexo eran, si eran etnias, si eran extranjeros, si eran mujeres, si eran hombres. O sea, la cuestión de los decesos y de los heridos y de las personas ilesas
en cada uno de los inmuebles, pues no se tuvo claridad y no se registró esa información porque desde el inicio del formato de registro no estaba pensado desagregar información, ni siquiera considerar a la población, importaba el inmueble, ¿no? El estado físico del inmueble. Entonces ahí se perdió una gran oportunidad de tener el registro para los daños hacia la población y la afectación que hubiera tenido la población. Entonces yo considero que para tener una actuación distinta en la generación de datos, creación de información y generación de estadísticas públicas que puedan ser útiles para tomar decisiones, pero también útiles para acompañar a la ciudadanía en estos procesos de rehabilitación y de reconstrucción, tendremos que tomar la visión que tiene la gestión integral de riesgos de desastres, que desde el inicio incorpora y quiere y pretende potencializar la participación ciudadana. Y en este sentido, ¿a qué me refiero? A crear brigadas. Hay muchas brigadas de no solo de protección civil, pero bueno, empezaríamos a considerar estas brigadas de protección civil, que son de comunicación, de incendios, para poder sacar a los integrantes de un edificio y demás, pero que debe de haber una persona encargada de la comunicación y en este sentido de creación de la información, de los datos. Una persona capacitada que esté viendo por edificio, por calle, por casa, por unidad habitacional, quiénes. Para esto ya se tendría que tener directorios previos, ¿no? De quiénes viven ahí, quiénes ocupan el inmueble, quiénes están, si son mujeres, si son hombres, si son estos, si hay visitantes, si hay quiénes están usualmente en los inmuebles. Y cuando se tenga esto, a la hora de que suceda una crisis, una emergencia, un desastre, debe de haber una persona capacitada para estar informando y dando esta información. Y debe de haber una plataforma de captura de esta información, ¿no? Si no hacemos estos como ejercicios de formación ciudadana, pues imagínense de aquí a que llegó la brigada de la UNAM, ya habían pasado 5 días y además formaron a los jovencitos, formaron a los estudiantes, teníamos 187 DROs para todo el país. O sea, imagínense la carencia de gente responsable de estar haciendo evaluaciones y diagnósticos y haciéndose responsables de las construcciones, ¿no? Entonces también eso implica que a veces nada más firman y ni siquiera han corroborado que la licencia que se ingresó por ventanilla a alguna alcaldía, a algún lugar, corresponde físicamente con lo que se hizo, ¿no? ¿Cuántos edificios no se construyeron sin cumplir las características estipuladas? Porque simplemente se llevaron de un lugar a otro el mismo diseño arquitectónico, sin pensar en el uso del suelo, sin pensar en la mecánica del suelo. Entonces, hay muchas cosas que institucionalmente se pueden hacer, pero yo considero que en la medida que podamos fortalecer a la comunidad y crear brigadas especializadas con conocimiento y formación, y que hubiera una de comunicación, esta podría estar alimentando inmediatamente las plataformas por calle, por edificio, por unidad habitacional, por vivienda, no lo sé, ¿no? Y que estuvieran en corresponsabilidad con algún ente local, sobre todo las alcaldías, porque lo que pasó en el 2017 es que la Armada, la Secretaría de la Marina Armada de México, se hizo cargo del manejo de cuerpos y del manejo de víctimas, heridos, y toda esa información se la quedó prácticamente la Marina y no hay información en las alcaldías de esto. O sea, es increíble, pero es cierto. ¿Y eso por qué fue? Pues porque no hubo quien estuviera haciendo esa parte en las alcaldías. Bueno, en aquel momento eran delegaciones, ¿no? Entonces, y también debe de ser alguien muy
bien formado o capacitado, y no digo alguien por una persona, sino un equipo de personas por cada unidad de registro, digamos, ya sea calle, edificio de gobierno, etcétera, porque luego sí pasa el fake news y pasa la infodemia, y pasa sobre todo que no hay un vocero fidedigno que pudiera estar dando datos con una claridad. Nada más les digo lo que pasó rápidamente con la niña Frida Sofía, que fue una filtración de información totalmente falsa, y que tuvieron ahí en el colegio Repsamen buscando a una niña inexistente por alguien que se le ocurrió, porque no había un vocero. Entonces, también tiene que haber un vocero que tenga que estar dando esta información, además de las plataformas de acceso, ¿no? Bueno, por aquí le dejo. Muchas gracias, Cecilia. Cedo la palabra a continuación a Claudia, y Lore, te anoto para entonces ya empezar la segunda ronda. ¿Va? Adelante, Claudia, por favor. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Yo me voy a enfocar en la respuesta de las preguntas detonadoras. Me parece que es un eje pues, de guía para poder dar pues, los pasos a la construcción de este protocolo, y en cuanto a la primera, de cómo se vivieron o se han vivido los momentos de emergencia sin información. Y yo considero que primeramente lo que ha sucedido es que se han vivido bajo un nivel de desconocimiento del marco del nivel de riesgo y de la emergencia que se trata. Y esto, al no tener esta información clara, las acciones no son estandarizadas, o sea, eso es algo a lo que yo me quiero enfocar. Esto que yo creo que es el primer objetivo de este protocolo, estandarizar la información y los criterios de activación para cada activación. Por un lado, creo que es importante estandarizar los tipos de emergencia, que son las sanitarias, los riesgos naturales y los riesgos de orden público. Por otro lado, estandarizar los niveles de reacción frente a una emergencia y estandarizar los niveles de respuesta frente a la emergencia. Esto creo que es fundamental para que, en función de la estandarización de estos criterios, pues todas las personas involucradas en la propia activación y además en la ejecución del protocolo pues tengan las mismas características y los mismos criterios. Y esto, bueno, antes de la emergencia pues creo que se debe promover justamente una cultura de la prevención y el manejo del riesgo en función de esta primera información. En el momento de la emergencia debe haber una función estándar para activar el protocolo de acuerdo a los parámetros del riesgo y los objetivos de prevención. No es lo mismo el protocolo para los hospitales, que no es lo mismo para los protocolos para las empresas. Esto es por eso importante estandarizar estos parámetros de riesgo frente a los escenarios del mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de información es la primera que las personas y comunidades requieren saber? Creo que lo primero indispensable es el tipo de evento en que se encuentra y cuáles son las acciones en función de este tipo de evento. Es decir, no es lo mismo una urgencia, una emergencia, un desastre o una catástrofe. Y eso hay que identificarlo perfectamente para que los criterios de acción y de particular intervención estén en función de estos criterios. Y evidentemente, al estar en esta función, pues también se encuentran identificados los actores relacionados. Esto se resuelve justamente identificando estos actores en función y en virtud de la función de los niveles de respuesta. Es decir, por ejemplo, si pasa A, entonces interviene B. Si interviene B, entonces debe de dar respuesta a en el tiempo tal, ¿no? Entonces, y si B no es el nivel de estándar, entonces que siga C. Entonces, estos criterios de flujo del manejo de riesgo. Ahora, en términos generales, ¿cómo me imagino en este momento idóneo de la respuesta de acciones en apertura frente a esta emergencia? Y yo creo que otro aspecto importante es definir la gestión del riesgo. Esto es, la gestión del riesgo está en función de los procesos y de la estructura. Esto, en tanto, pues hay que generar entonces pues una mecánica de esta gestión, y por ello creo que ya en este momento considero que ya tendríamos que estandarizar lo que nuestros compañeros ya han vertido en estas reuniones, que son pues estos mecanismos estratégicos de la base de la construcción. Esto es, yo lo iría colocando
en cuál sería el escenario para la preparación de una respuesta frente a este protocolo. Por otro lado, ¿qué es pues, esos conjuntos o componentes de este desarrollo de capacidades necesarias para gestionar eficazmente una emergencia? ¿Quiénes son estas personas? Prepararlas y colocarlas dentro de los escenarios estratégicos, ¿no? Ahora, por otro lado, la cuestión estructural. ¿Qué organismo o qué autoridad tiene y debe de delinearse sus marcos y organización para la gestión de este plan, ¿no? ¿Qué bases deben de estar, o sea, en este sentido de cuáles son estas bases? Yo estaría imaginándome estos fundamentos, ¿no? Esta respuesta, esta coordinación, la gestión de las personas ciudadanas, de los voluntariados, incluso la elaboración de un plan de acción humanitaria en los diferentes escenarios. Por otro lado, justo en este sentido de la respuesta humanitaria, pues generar un suministro de servicios y asistencia antes, durante e inmediatamente después de que ocurrió esta emergencia. Es importante generar un mecanismo de organización. Otro más es el soporte del manejo, o sea, ¿qué necesitamos para que esto se mantenga continuamente? No es lo mismo la atención que tenían las personas al inicio de la emergencia que al final de la propia, ni siquiera al final, sino pasando los tiempos de la emergencia. En otro sentido, ¿qué necesitamos para generar un conocimiento de estas emergencias? Esto es, ¿qué rutas logísticas, la gestión de equipos especializados, cuáles son los manejos de la comunicación, acciones de seguridad, cuáles son los mecanismos de telecomunicaciones y de comunicación interna y externa que tenemos en los organismos, ¿no? Y yo abordaría para mi segunda ronda, porque el tema de la calidad, o sea, esta parte de la generación y reporte de los resultados, estas brechas de cumplimiento o no, o mínimos y estándares de cumplimiento de estas responsabilidades, generar este control o un mapa, ¿no? de riesgos y de soluciones estandarizadas para poder, si estamos identificando, si estamos teniendo una recuperación en sentido de la propia emergencia. Concluyo señalando con la importante, en esta parte, la definición de la gestión del riesgo entre procesos y la estructura que definía hace un momento, en la evidencia de la atención. Creo que esto es muy importante como parte de la obligación de una autoridad responsable de la transparencia y la rendición de cuentas, ofrecerle un mecanismo de información del manejo de este evento y la situación de la emergencia. Por ello es que yo había hecho en mi contribución anterior, en la mesa anterior, la importancia de estos mecanismos de vigilancia particulares y específicos que tienen distintas particularidades de ejecución, que son las redes, los observatorios y el comité. Como comento, me gustaría en mi segunda intervención hablar de la calidad y de la construcción de las estructuras necesarias para la activación de este protocolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Pues con esto cerramos entonces la primera ronda de participaciones y abrimos la segunda ronda, que va a durar 30 minutos. Eso nos da 3 minutos por persona y tengo anotados a Lore, a Claudia y bueno, a quien se vaya ahí anotando, me vaya levantando la manita. En ese sentido, Lore, te cedo la palabra, pero, perdón, antes nada más, esta segunda ronda de intervención precisamente es como para ir cerrando justo las ideas y las definiciones, para que con base en las intervenciones de todos ustedes se pueda hacer el cierre de ideas y que pueda ayudar así a la Secretaría Técnica a poner los acuerdos que posteriormente van a dar lectura. Entonces, pues nada, Lore, adelante, muchísimas gracias. Gracias. Pues en realidad mi participación va a ser corta porque me ha gustado mucho escuchar las intervenciones. Por ejemplo, me pareció muy importante lo que decía Matilde y ahora lo que decía Claudia con mucha claridad de qué se tiene que hacer, ¿no? Y qué puede haber de contribución por parte del protocolo. Creo que tenemos que ver bien claro que este debería ser una guía para que los órganos garantes, para que los sociedad civil, etcétera, estén informados y sepan cómo van a actuar estos órganos garantes
o los sujetos obligados al momento que suceda cualquier emergencia, ¿no? En ese sentido, suena muy general, suena muy amplio también, y creo que es una ventaja verlo así, si podemos plantear qué necesitan los órganos garantes o los sujetos obligados antes de que suceda una emergencia, porque justo lo que decían ahorita es, a veces ni siquiera en situaciones regulares, sin ninguna contingencia, sin ninguna emergencia, la información no siempre está disponible, no siempre está accesible, ¿no? Sociedad civil a veces tiene que hacer este ejercicio de traducir la información, hacerla un poco más ciudadana y ponerlo a disposición de otros actores. Entonces creo que a lo mejor contemplar dentro del protocolo algunas recomendaciones para estos sujetos obligados u órganos garantes y decirles, antes de cualquier emergencia tú deberías pues tener estos básicos, ¿no? Saber, por ejemplo, cuáles son los riesgos en donde tú estás viviendo, en donde tú estás ejerciendo. Esto que decía Claudia, ¿no? Ver el atlas de riesgo que en realidad ya existe, o sea, Senapred ya lo tiene un mapa súper completo, con muchas capas de información. Por ejemplo, algo previo a cualquier emergencia y una recomendación para estos organismos, creo que sería bueno que tuvieran ese mapeo de sujetos, de instituciones que podrían tener cooperación con ellos en caso de una emergencia. Incluso tener mapeados organizaciones de sociedad civil, colectivas y colectivos que trabajan en esas temáticas, porque lo que decía Rolando es cierto, cuando ya estás en terreno, trabajando o atendiendo a las personas directamente que están en una contingencia, muchas veces ellos son los que están resolviendo y los que tienen los números más fidedignos. Entonces, creo que es necesario que se empiece a ver esto que se ha venido hablando en todas las mesas de una emergencia así o una catástrofe o lo que sea, no la puede resolver solamente el órgano garante, puede recibir información de otros sujetos y previamente hay que reconocerse como podemos trabajar juntos, podemos tener colaboración, ¿no? Entonces creo que sería interesante ponerlo como una recomendación en el protocolo, ¿no? Decirle, tú, órgano garante de Chiapas, mapea sociedad civil, mapea colectivas, mapea, etcétera, para que tú sepas a quiénes podrías acudir en caso de necesitar difuminar información, etcétera. Porque también la cuestión de los micrositios, por ejemplo, es muy buena la idea y es uno de los pasos, ¿no? Para tener esa información accesible. Sin embargo, pues las personas a veces que están en campo o si hablamos de otros espacios, otros estados en donde no es una práctica recurrente o lo que decía en la mesa pasada, si se cae el internet, si se cae, etcétera, ¿qué puede pasar, no? Saber que tienes a estos aliados cercanos con quienes puedes también diseminar información o pedir información, o sea, tener como estos canales abiertos, por lo cual creo que me parece interesante. No sé si llamarlo observatorio sea lo mejor, pero sí de tener un mecanismo, ¿no? De tener un mecanismo en donde ambos actores o múltiples actores puedan dar información sobre la contingencia que se esté viviendo, ¿no? Y ya para cerrar, rapidísimo nada más, a lo mejor contemplar eso en el protocolo, qué puede hacer el órgano garante y los sujetos obligados antes, durante y después, ¿no? Gracias. Perfecto, Lore, muchísimas gracias. Tengo en la lista entonces a Claudia y luego a Rafael Marín y posteriormente a Rafael Valenzuela. Adelante, Claudia, por favor.
Gracias. Retomo el tema en el cuestión del protocolo de la gestión del proceso de la calidad. O sea, esto, más allá de solamente identificarlo como algo bien hecho, sino más bien como algo que tiene máximos y mínimos tolerados para la ejecución de un determinado procedimiento. Y en función de ello, pues hay que colocar dos aspectos al respecto, ¿no? Estos mecanismos estratégicos que se deben de implementar en este protocolo, ya lo comentaban mi compañera en la intervención anterior, tenemos un atlas de riesgos, sin embargo no tenemos una zonificación para desastre de emergencias, por ejemplo. Entonces creo que podríamos empezar por detallar mecanismos estratégicos con estos parámetros de máximos y mínimos, estos escenarios de impactos, roles y responsabilidades, ya lo habían platicado también en la mesa anterior, pero creo que hay que definirlos bajo el marco de la calidad. Las capacidades esenciales y transversales de cada órgano, por otro lado también la capacidad de las áreas de respuesta, qué necesitamos o qué componentes por cada organismo en sus áreas, porque eso es importante de definir. Hay veces que está todo el organismo, pero no está claro los componentes de cada área y por tanto tampoco las acciones por cada componente. Por otro lado, creo que hay que generar una planificación de estas acciones y creo que esto está en función de estos mecanismos que señalaba la propuesta que vuelvo a poner aquí en su consideración, generar este comité de operaciones de emergencia técnica, ¿no? Con una estructura muy básica. Esto es para cuáles son creo que en función de las experiencias que hemos tenido en el manejo de las emergencias, es hacia la toma de decisiones, esta es un área responsable, hacia la gestión técnica y hacia el soporte de operaciones y finalmente hacia el soporte de la información continua. Esto es la sala, un constante monitoreo y de ahí la importancia en este contexto, los observatorios, que los observatorios no son solamente para gestionar evidencia y vigilancia, sino para generar acervos de gestión que nos permiten vigilar los intereses de orden público, del bien público, de las personas que lo integran. Y entonces también generar una profesionalización de los observatorios ciudadanos en función de la calidad de observatorios ciudadanos, estandarizándose con prácticas ejemplares, ¿no? de estas propuestas de monitoreo. Por otro lado, los objetivos de una red son distintas, esto es de mantener estas articulaciones de esfuerzos continuos y en virtud de estos tres tipos de mecanismos de vigilancia hay que colocarlos en las líneas de tiempo de acción. Los comités se deben de activar en función en el momento que se identifique que el nivel de respuesta es de la activación del propio protocolo. El del observatorio ciudadano, el de dar continuidad y vigilancia al monitoreo de la respuesta que se ha tenido en función de ese desastre. Muchos de ellos incluso son anuales, por ejemplo, o que tienen ya permanencia continua, ¿no? Y las redes, pues las redes en función de los intereses públicos, ¿no? De la participación en la construcción o en la permanencia o en la continua mejora del propio protocolo. Entonces, teniendo bien claras las funciones y definiciones de estos mecanismos, creo que podemos activar y colocar dentro del margen de este marco, del propio protocolo, este componente de la calidad para establecer esta ruta de seguimiento a las acciones del propio. Concluyo cerrando con que esto debe tener una curva de recuperación. ¿Cuáles son estos componentes de esta curva? ¿En qué momento nosotros podemos identificar la reactivación hacia la población en el desarrollo particularmente de las acciones que determinan esta recuperación? Y finalmente, la gestión financiera y económica. ¿Qué se necesita para tener el nivel de respuestas de estos fondos o de estas acciones que deben de ser también financiables, ya sea del orden local, federal o, por qué no, incluso de órganos de cooperación internacional? Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Cedo la palabra ahora a Rafael Marín. Por favor, adelante, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes a todos. He escuchado con atención cada una de las participaciones y la verdad es que enriquecen mucho y seguramente se verá reflejado en los procedimientos que tenemos al interior de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, particularmente en el tema del Atlas de Riesgos. Si bien la Secretaría ya cuenta con un Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, la verdad es que este tipo de instrumentos deben actualizarse constantemente y sobre todo después de que ocurre una emergencia, un desastre. En ese sentido, creo que es importante que tengamos muy en claras las diferentes etapas de la gestión integral de riesgos, porque, como bien lo han mencionado algunos de los participantes, es importante que esta información vaya casada junto con esas etapas, ¿no? Es decir, la gestión prospectiva, ¿qué información tenemos para evitar la construcción de nuevos riesgos? La gestión correctiva, ya identificamos algunos riesgos, bueno, ¿qué hacemos para mitigarlos y quiénes son los responsables de elaborar ya sea alguna obra o alguna acción para reducirlos? En lo que es la gestión reactiva, bueno, la atención de la emergencia, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo la podemos mapear o georreferenciar? Pues prácticamente en tiempo real ya existe la tecnología para hacerlo. Incluso nosotros estamos por lanzar un módulo de atención de emergencias que va a tener mapeadas casi en tiempo real todas las emergencias que atiende la Dirección General Táctica Operativa de la Secretaría. Pero no es solo mapear la información, sino es ver qué contenidos son los que nos interesa que tenga esta información. Escuchaba con antelación una participación que me pareció muy importante, que es durante las emergencias e incluso antes tenemos mucha información que podríamos mapear que nos permitiría tomar acciones más puntuales para diferentes grupos vulnerables, ¿no? Recopilar información sobre si son etnias indígenas, sobre género, sobre grupos vulnerables en general. Mucha de esa información la verdad es que no se recopila, o si se recopila de manera tan diversa que lo hace muy difícil poder plasmarlo, poder procesarlo y poder plasmarlo en el Atlas de Riesgo. Entonces, este protocolo sí, yo sugiero encarecidamente que se basen en formatos predeterminados para lo que queremos capturar, eso es bien importante, y para lo que queremos mostrar a la población. La verdad es que toda esta información, y es una de las instrucciones que nos ha dado la secretaria, debe de ser pública. Nosotros hemos publicado capas de información que han creado mucha controversia porque tienen un impacto tanto en cuestiones inmobiliarias como en otro tipo de cuestiones, y la verdad es que la instrucción que nos han dado es, pues es una situación de riesgo y la tenemos que publicar, ¿no? Entonces, el Atlas de Riesgo actualmente tenemos alrededor de 1,300 capas de información. Muchas de estas son descargables, se pueden descargar directamente de la página del Atlas, en formato Shape o GeoJSON para que se puedan reprocesar. Y adicionalmente tenemos algunas capas restringidas que tienen que ver con temas de seguridad nacional, como son ductos de Pemex, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, también se podrían hacer algunas versiones públicas de esta información, ya sea mediante zonificación o algún tema que no dé tan puntual la ubicación de esta infraestructura, pero que sí pues informe a la población sobre los posibles peligros o riesgos a los que pudiese estar expuesto derivado de la cercanía a este tipo de infraestructura. Entonces, yo les adelanto que para el tema, por ejemplo, de sismos, que es algo bien importante y que se mencionaba al inicio de la sesión, muchas veces se piensa que los encargados de elaborar los dictámenes estructurales están en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Y es una información que debería ser de conocimiento totalmente público, totalmente transparente, que el encargado es el Instituto de Seguridad de las Construcciones, e incluso deberíamos de tener la lista de las personas que están autorizadas por el instituto para hacer este tipo de dictámenes, ¿no? En el caso de protección civil, particularmente los terceros acreditados, que son como
los encargados de elaborar los programas internos de protección civil están publicados en la página de la Secretaría. Sin embargo, apenas estamos por lanzar un módulo del Atlas en el que se informe claramente qué establecimientos cuentan con un programa interno de protección civil y su nivel de cumplimiento normativo y operativo. También es muy importante porque te pueden cumplir muy bien en el papel, pero ya que vas a hacer una revisión al establecimiento, pues muchas veces no concuerda lo que te dicen, ¿no? Entonces, estamos muy congratulados de participar, de poder abonar a esta iniciativa y con mucho gusto estamos pues dispuestos a participar en lo que así se nos requiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Cedo la palabra ahora a la comisionada Nava Polina. Por favor, adelante, comisionada. Muchas gracias. Pues justo para poder agradecer pues la presencia de Rafael, en fin, de la Secretaría, me parece que aquí lo que tenemos justo esos dos retos. Uno, primero, hacer un conjunto de qué información tenemos y qué tan, o sea, quienes son especializadas en prevención de riesgos, la verdad es que mis respetos, pues porque es todo un área y un ámbito que sí toca justo varias capas de información y distintas responsabilidades. Y creo que el reto aquí es justo poder ir detectando cómo podemos comunicar quién genera qué. O sea, esto que referenciabas al final, ¿no? ¿Qué tipo de información? ¿Quién es el responsable? Y recordé justo el trabajo que hemos realizado justo en las ponencias del Pleno del Info, porque eso es lo que ocurre cuando una persona toca la puerta de X institución, pide información, dice, pues aquí no es, pase a la ventanilla siguiente, si bien va. Pero si no hay ese pase de ventanilla siguiente y si no presenta un recurso de revisión, pues la persona obviamente se queda sin tener la información que necesita. Entonces, aquí sí tenemos pues todo un reto que se incorporará pues en este protocolo de apertura y transparencia ante emergencias, de distinguir quién lleva qué carril, porque justo, o sea, quienes estamos en el ajo, y a veces ni tanto, ¿no? O sea, identificamos quién lleva qué, pero justo la transparencia y el acceso y el derecho a saber, pues es enfocado a las personas y aquí creo que el papel justo de los garantes, incluso de los sujetos obligados, podemos ir justo de la mano para poder hablarles de manera diferenciada de yo tengo esta información, yo tengo tal otra, ¿no? Y ante emergencias justo podernos hablar unos a otros, que eso es lo que casi nunca ocurre. Entonces, pues para agradecer justo la contribución, la verdad es que en la Secretaría de Prevención en la Ciudad de México han hecho esfuerzos súper importantes para tener justo más información. Hace unos años, cuando estaba desde el ámbito de sociedad civil a través de Visión Legislativa, una de las cosas que ubicamos es que el Atlas de Riesgos no estaba como obligación de transparencia. Y bueno, o sea, fue un debate que después distintas organizaciones lo dieron para que pudiera la información estar abierta y justo, pues en ese carril se ha avanzado mucho a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Pero que esté abierta y poder atajar a llegarles información justo a la toma a las personas que toman decisiones, pero también a las que somos de calle y no necesitamos, ni está a nuestro alcance ser especialistas de la información, cómo sí nos puede servir, o sea, porque justo la valía de los traductores de información es esa, de cómo la acercamos, cómo la diferenciamos y cómo hacemos uso de eso que ya está ahí, ¿no? Entonces, pues para agradecer justo mucho esto y es parte de los retos que está en esta mesa de co-creación. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera participar también. ¿Quién habla, perdón? Cecilia. Cecilia, ahorita te anoto. Tengo anotados a Rafael Valenzuela y luego Cecilia, y con esto daría por terminada esta segunda ronda para ya respetar
respetar los tiempos de todas y todos y entrar a la parte de conclusión. Rafael, adelante, por favor. Gracias. Solamente puntualizar algo que ya se ha comentado y felicitar a todos y a todas porque de verdad que es un gran tema y las aportaciones cada vez van subiendo de tono y de profundidad. Yo solamente quiero puntualizar que la comunicación entre el órgano garante y sujetos obligados hacia la sociedad debemos pensarla en doble vía. Es decir, lo que debemos emitir, enviar, informar, generar, pero también debemos, y lo decían hace unos minutos, mapear qué hay en la sociedad civil. Y para ello una estrategia fundamental es que los organismos garantes y los sujetos obligados tengan bien identificados a todos aquellos que son usuarios de la información que generan, pero además organizaciones que están trabajando de manera fuerte en el tema de contingencia o en el tema que ocupe atenderse de la crisis. Y este listado de redes, de organizaciones, nos puede llevar a generar redes. Una red que podría generarse es de tipo digital. Por ejemplo, incorporar lo que está haciendo en materia de pandemia, de crisis, del fenómeno que ocurra. En el caso del COVID, por ejemplo, ¿qué está haciendo las organizaciones de sociedad civil? Porque no podemos soslayar lo siguiente. Muchas veces la sociedad civil va caminando más rápido de lo que camina el gobierno para enfrentar la crisis. Y en ese caminar juntos se están generando situaciones en sociedad civil muy interesantes. Mencionaban las despensas al inicio de esta sesión de hoy. Las despensas del gobierno, pero sociedad civil también está entregando a lo mejor el triple de despensas y entonces lo hemos estado viendo en Sonora y entonces, ¿por qué no alojar a estas organizaciones en los portales de información única en tema de pandemia, poder vincularlos, interoperar, o sea, generar canales de comunicación, hacer intercomunicación, interoperabilidad entre estas organizaciones y el portal, ¿no? El del gobierno, a través del portal. Recuerdo que aquí en Sonora se propuso para el tema del COVID y la primera pregunta que nos dijeron desde el gobierno es, pero ¿por qué anotar a unas sí y a otras no? Hay un riesgo de que podamos desplazar. Pues es un riesgo que hay que tomar. O sea, es un riesgo que hay que tomar porque finalmente las organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando y avanzando más rápido que el gobierno, pues debe a través del portal se debe de dar a conocer todas las ayudas que dan, todas las ayudas que prestan, no solamente a personas de escasos recursos con despensas, sino incluso a los propios médicos y a las enfermeras. Habrán visto los momentos de discriminación y odio hacia los médicos en los lugares donde vivían. Pues se habilitaron departamentos, se habilitaron lugares donde podían descansar de manera privada y de manera cómoda desde la sociedad civil para estos médicos. Acciones que son muy importantes y que pueden estar informadas desde el propio portal único en donde gobierno y sociedad civil compartan información. Hasta ahí la dejo y gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Cedo la palabra a Cecilia, por favor. Sí. Bueno, te había comentado cuando tuvimos nuestra primera plática por teléfono que me parecía que no deberían solamente acotarlo a las emergencias, sino a la gestión integral de riesgos de desastres, porque la transparencia, bueno, tendría que ser el resultado de un proceso efectivo de acción y un proceso efectivo de registro, y que esta información pues sea útil. Y si estamos pretendiendo la reducción y prevención de riesgos, pues entonces tendríamos que incluir la identificación de los riesgos, la transferencia de riesgos, la mitigación, la preparación, la emergencia como tal, como ya lo han mencionado, la recuperación y rehabilitación temprana,
la reconstrucción, la reubicación. O sea, tendríamos que estar como abarcando todas estas fases de la gestión de riesgos y no solamente la emergencia. Sobre todo si estamos pretendiendo generar información, esta tiene que ser de forma preventiva. Bueno, eso también, tal vez les parece muy loco lo que yo quiero insistir en que hay que generar capacidades en la población local, con brigadas comunitarias, que integren a la población, no solamente porque son aliados magníficos, sino porque son los primeros respondientes, son los afectados, son las mujeres y los hombres que van que sufren pues el desastre o la crisis o la emergencia o lo que quieran, el momento que prefieras, pero son ellos quienes tendrían que estar como informados, tendrían que tener la capacidad de entender las 1300 capas del Atlas, saber que existe un Atlas, saber cómo usarlo, ¿no? Y todavía esta información hay un abismo enorme en el acceso y en la comprensión y en el manejo de esta valiosa información, que por supuesto tenemos que reconocerlo pero también ayudar a que la gente pues sepa usarla, interpretarla, manejarla, ¿no? Por eso, cuando estás generando, y bueno, lo digo desde mi experiencia, que estamos trabajando para hacer planes comunitarios de reducción de riesgos de desastres en el ámbito local, para generar capacidades de contraloría ciudadana, que entiendan los procesos que se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, y la información, obvio, que se necesita de transparencia para hacer estas contralorías ciudadanas. Pero es, digamos, como que los dos elementos de la misma moneda, ¿no? ¿Quiénes generan la información y quiénes la tienen que manejar, quiénes la tienen que usar, quiénes tienen que hacer suya esta información, primero para sobrevivir y otra para tener un desarrollo armonioso localmente, ¿no? Bueno, ese por un lado. Y finalmente, me parece que tenemos que ciudadanizar los procesos de generación de información, de intercambio, de corresponsabilidad y de acceso a la información a través de la transparencia. Y bueno, hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Cecilia. Matilde, ya no supe si tú tenías la mano levantada desde la primera ronda o quieres hacer una intervención ahora. ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, pues con esto concluimos esta segunda ronda y comenzamos la parte de conclusión para que la Secretaría Técnica dé lectura a los acuerdos que cada persona participante aquí manifestó y pues nada más pues esto y preguntarles también si conocen a más gente especialista en el tema que podamos sumar a este ejercicio de mesas de co-creación o al resto del proceso de todo el protocolo, por favor que también así nos los hagan saber. Entonces, adelante, cedo la palabra a la Secretaría Técnica, por favor, Sol. Sí, bueno, derivado de todas las intervenciones, hemos llegado a la conclusión de 12 puntos de acuerdo, a los que voy a dar lectura. Hay algunos de ellos que ya integran la intervención de más de uno de ustedes. Entonces, el acuerdo número 1 sería, es prioritario que todos los planes de emergencia tengan una versión pública disponible y visible para los ciudadanos en el momento de la emergencia. El punto número 2, inmediatamente después de una emergencia, privilegiar la publicidad inmediata de los directorios, de las personas capacitadas para emitir dictámenes y los servidores públicos que pueden atender a la población. El acuerdo número 3 sería: el protocolo debe considerar la publicación de información sobre contrataciones y ejercicio del gasto público, directorios de refugios y padrones de beneficiarios, entre otra información, en datos abiertos para permitir el ejercicio de auditoría en tiempo real.
El 4, hacer un prototipo de micrositio para homologar la publicidad y la información que facilite el uso y comprensión de los usuarios. Hay que privilegiar el establecimiento de líneas oficiales para la difusión de información, tenerla dispersa en medios informales, favorece la desinformación y desdibuja las líneas directas de atención. El 5, clasificar la información de acuerdo a cada sector de la población. El 6 es contar con un protocolo básico y abierto para que se puedan tomar en cuenta las características locales. El 7, contemplar la designación de una figura responsable de producir el dato, pues actualmente el productor del dato son las personas que están atendiendo la emergencia y al mismo tiempo tiene que llenar los formatos de registro, dar mayor peso a instituciones en el ámbito local como las unidades territoriales. El punto número 8 es que se incluya la creación de brigadas especializadas de protección civil con una persona encargada de la comunicación y que a su vez sea la persona encargada de los datos. Previo hay que contar con un directorio de las personas que están en los inmuebles. 9. Estandarizar los tipos de emergencia, los niveles de reacción y los tipos de respuesta ante una emergencia y definir quiénes son las personas que darán el primer paso de esa respuesta. Capacitarlos y tener en claro dónde van a comenzar su acción al momento de la emergencia. Establecer mecanismos de observación particulares y específicos. 10. Hay que tener un mapeo no solo de instituciones gubernamentales, sino también de organizaciones de la sociedad civil que pudieran colaborar y fortalecer la capacidad de respuesta al momento de una emergencia. Considerar un directorio de organizaciones de la sociedad civil que están prestando ayuda durante la acción de contingencia que permita la conformación de redes en esta situación. El número 11, los atlas de riesgos deben ser actualizadas de forma permanente con una visión social, retomar información específica que nos permita tomar acciones contundentes para grupos vulnerables. Y 12, que los protocolos estén enfocados en la generación de capacidades en la población y los afectados son los primeros respondientes. Estos serían los 12 acuerdos establecidos de esta mesa de trabajo. Voy a compartir la pantalla ahorita para que puedan hacer todos los presentes la votación de acuerdo a las reglas comentadas al inicio. Entonces todos van a poder entrar a la página www.menti.com y a través del código 751627 podrán emitir su votación a favor o en contra de estos acuerdos establecidos. Muchas gracias, Sol. ¿Nos podrías compartir, porfa, en el chat el link de los acuerdos, porfa? Por si lo quieren revisar ahí. Voy a poner los acuerdos directamente en el chat. Gracias. Y bueno, mientras están haciendo la votación, nada más recordarles que los invitamos a modificar el documento colaborativo que les hemos compartido en la liga de internet de Google Docs, que se los mandamos en los correos pasados. Bueno, son dos cosas, eso, que le metan mano, pues con todos los acuerdos que se han votado, libremente, siéntanse totalmente en plena libertad de meterle mano al cascarón del protocolo. Ahorita justamente estamos en esta fase de este primer bosquejo, entonces no es como tal ahorita ya desarrollar en sí mismo el protocolo, sino es este primer bosquejo. Entonces ahí los estamos invitando a que incorporen, modifiquen, detallen el contenido de este cascarón de protocolo para así llegar ya a la siguiente reunión con algunos avances ahí. Y pues sería eso. Miran, no sé si puedan poner el link de dónde se vota, por favor, nos ayudaría a todas mucho. Y creo que falta un dígito por ahí, había detectado Nacheli. A ver.
Es 75 16 27. ¿Sí lo alcanzan a ver a la página? Sí, 75 16 27. Y también recordarles en el correo que les acercamos, me parece fue el jueves pasado o viernes pasado, los invitamos a que integren el directorio para que todos podamos conocer, si así lo desean, datos de contacto de las personas participantes, correo electrónico, celular, en fin, con esto que habían solicitado la mesa pasada de hacer un grupo en WhatsApp. Entonces, los invitamos también a que compartan los datos si así lo desean. Por ahí estaba checando que Rolando Tinoco tuvo que salir, pero dejaba su voto a favor, ¿verdad? Así es, comisionada. Sí, justo también dice, cuente con mi voto a favor de los acuerdos. Lo que se está haciendo también justo aprovechando esto el momento de votación, ya lo han ido pues refiriendo y acercando justo a través de los correos, es que los acuerdos que se van tomando se incorporan en el esqueleto de protocolo que estamos elaborando, que fue el link que les pusimos por aquí en el chat, que también se mandó por correo y que es lo que hace referencia a Irán que le meta mano. Un poco la idea es que también por los tiempos y por el mismo proceso de reflexión e ir pudiendo armonizar y detallar cada uno de los acuerdos, podamos quienes acercamos la idea o generamos el acuerdo, hacer un mayor detalle de descripción, incluso dentro del acuerdo y el cuerpo del bosquejo de protocolo. Y también lo que estaba viendo y quería poner a consideración de todas ustedes es que hemos estado también vertiendo varias ideas en torno de preguntas, ¿no? Esas preguntas pudiéramos quizá en un documento agruparlas en torno a temas y que pudieran tener distintas finalidades, tanto de orientación en el caso de los micrositios, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que ir viendo en un micrositio de prevención ante emergencias? O sea, en fin, cuáles son incluso las etapas ante este tipo de sucesos, pero que estas preguntas fueran como las guías, ¿no? O un condensado de qué tenemos que trabajar, e incluso esas mismas se han estado virtiendo en acuerdos ya votados o reflejados en estas mesas, pero que también pudieran pues tener una versatilidad de usos. Me parece que igual pudiera ser pues muy didáctico, ¿no? Incluso que llegaran a ser facilitadoras de líneas de comunicación del propio contenido del protocolo, ya viéndolo en un mediano plazo. No sé cómo la ven. Igual, de cualquier forma, podemos acercar esta para que participen quienes no estuvieron en esta mesa a través del correo electrónico, ¿no?, que les acerquemos.
Así es, comisionada. Muchas gracias. Pregunto a la Secretaría Técnica, ¿cómo van los votos? Sí, ahí me escuchan, sí. Tenemos 14 votos a favor a través del sitio, por lo tanto quedarían aprobadas por unanimidad en lo general los 12 acuerdos comentados hace un momento. Voy a dejar de compartir la pantalla y te cedo nuevamente la palabra, Irán. Muchas gracias, Sol. Pues para terminar en punto, bueno, con un minuto nada más, pues les agradecemos muchísimo nuevamente que hayan participado. Los esperamos, los esperamos el jueves por acá. Y pues siéntanse totalmente en libertad de meterle mano al documento colaborativo del protocolo con base en estos acuerdos que ustedes mismos definen. Y pues nada, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo, ¿no? Pues muchas gracias, que pasen muy buena tarde y nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde, hasta luego. Que sigan bien, hasta luego. Gracias. Gracias.